Hola familia, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del lugar y espacio donde estés. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí con Same y Nadia, que está acá también en España, en Málaga, pero ella comunicó que este es su trabajo, estará como oyente. Y estaremos aquí pues para hacer un diálogo, una charla, un pequeño curso interactivo sobre el miedo. El miedo desde un punto general, pero lo vamos a tratar, lo voy a exponer un poco de la manera en que yo lo he vivido, porque esta es una estructura de un curso que yo armé en base a mi experiencia, a mi vivencia, a lo que yo acudí, a lo que me sirvió y cómo yo logré vencer el miedo y cómo yo logro mantenerme en una actitud de que cuando yo siento el miedo, pues yo puedo vencerlo y yo puedo autogestionarme, autorregularme como se regulan las personas con autismo para que este miedo no me controle y sea yo la que lo controle a él y erradicarlo totalmente para poder tener mi mente en claridad y así tomar decisiones correctas y acciones correctas. Porque el miedo es una emoción que algunos psicólogos han descrito que en cierta manera es una defensa natural de todo ser vivo. Pero hay otros psicólogos que han negado esta teoría y han dicho, han investigado, han hecho investigaciones por muchas Han realizado investigaciones por muchas décadas y han demostrado que el miedo es aprendido, que el miedo es nocivo, que el miedo es destructivo y que el miedo afecta la salud en proporciones mayúsculas. Pero antes de continuar, voy a darle la bienvenida a Gerardo y les voy a dar la palabra a Same y a Gerardo. Nadia no va a poder hablar, pero yo les voy a dar la palabra a ustedes para que dentro de nuestro contexto como padres de niños con autismo, ustedes nos comenten, puedan compartir su experiencia de cuáles han sido los miedos en cuanto a su experiencia como padres dentro del diagnóstico de autismo, porque como madre, cuando a mí me dieron el diagnóstico, yo tuve miedo principalmente de que tenía la incertidumbre, tuve mucho miedo que no sabía qué iba a ser de mi vida, qué iba a ser de la vida del niño. Tuve miedo de que mi hijo no hablara, tuve miedo de que mi hijo nunca controlara esfínteres, tuve miedo de que mi hijo no pudiera ir a la escuela, tuve miedo del rechazo, tuve miedo de, de la pobreza, tuve miedo de morirme y de que él se quedara solo y que quién lo iba a cuidar. Todo eso me pasó siempre por la mente y viví con esos miedos. Hasta que esos miedos hicieron de mí una bola de nieve que se convirtió en una avalancha y me aplastó y me acabó conmigo, pero gracias a Dios yo tuve la fortaleza de salir de allí, de estructurar este curso que he elaborado con todo mi cariño para compartírselos y que ahora yo quiero que ustedes me cuenten, porque esto va a ser de mucha utilidad para ustedes, cuáles han sido sus principales miedos. ¿Quién toma la palabra? Gerardo, bienvenido, comienza. Ok, hola, buenas tardes, Delimar. Hola, Samet, Nadia, también por ahí. Ya estamos, pues. A ver, pues yo creo que de entrada, Doctor, saludos. igualmente, Samet, saludos. Eh, yo creo que, pues, a ver, comparto todos estos miedos que acabas de ahorita de tú resumir y que a lo mejor, pues algunos sí los sigo teniendo. Manteniendo. Sí, sí, manteniendo, sí, sí, y a lo mejor es entre miedo e incertidumbre. Yo creo que, digo, y lo retomaría obviamente, pues al principio, ¿no? O sea, para cuando me dieron el diagnóstico de mi niña,
Eh, pues obviamente ya teníamos un trabajo anterior con terapias, ya más o menos, pues uno empieza a conocer a sus hijos, ya sabía como por dónde iba. Mi esposa es la que en algún momento albergaba todavía una posibilidad de que fuera otra cosa distinta, y que incluso pues medicamento, algo, pudiera tratarlo casi, casi que pues, con el tiempo se me fuera a quitar sola. Yo ya lo estaba como que asumiendo, entonces el día que nos llegue el diagnóstico, pues digamos que no fue tan avasallador, tan fuerte como algunas personas les puede llegar así, como a lo mejor, digo, por dar al respeto para uno que le dan un diagnóstico de cáncer o de una enfermedad terminal, porque pues a lo mejor no lo tiene uno mismo y lo puede infectar, pero cuando es una persona y nuestros hijos, bueno, pues se vuelve doble, porque dice, bueno, pues como dice, aquí hay un dicho en México, a lo mejor no se dice, pues uno como sea, le pasa lo que sea, pero ¿y los niños qué? ¿No? ¿Quién cómo les va a ayudar? Entonces, sigo teniendo obviamente, pues teniendo esos miedos de efectivamente, pues al rechazo, a que los niños o niñas o sus compañeritos me la vayan a tratar mal, eh, a ese miedo que no le, o sea, a ser tan superprotector que uno dice, bueno, yo no quisiera que le pasaran absolutamente, digo, si con los niños normal regularmente uno pues tiene ese sentimiento, obviamente con nuestros pequeños o hijos o adolescentes, con esta condición, pues es como el doble, ¿no? Porque son más vulnerables, por todo lo que les puede pasar. Yo en algún foro que alguna vez, en una plática que participé, lo daba una chica que era terapeuta y que también tenía la condición del espectro, estaba ya más grande, y yo le pregunté hasta dónde era bueno que aprendiera. Dije, es que quiero que a mi niña aprenderle defensa personal. Y ¿saben qué me contó? Me dijo, mira, yo te puedo decir, yo fui a karate, algún arte marcial sabía y lo avancé. Y me dijo, pero ¿sabes qué pasó? Un día iba en la calle y un sujeto me manoseó, ¿no? Y me dijo, ¿tú crees que reaccioné con todo eso que sabía? Pues no, obviamente no, el miedo, la incertidumbre, la forma que ellos perciben el mundo fue muy distinto, entonces se quedó paralizada, no hizo nada. Entonces, más bien como que me dijo, en la medida de lo posible, pues hay quien le empezó a hablar, obviamente, y hay muy, pues obviamente de sus partes, de su sexualidad, digo, está muy pequeña mi niña, pero a lo que voy es que, pues efectivamente, yo le quería decir, yo quiero que mi niña, pues sepa defenderse cuando llega algo así, porque queremos que no les pase nada. Entonces, yo ya caí en la conclusión de que probablemente sí les van a hacer una mala cara, van a pasarla mal de alguna forma, pero pues para eso estamos aquí nosotros, para darles las herramientas, para enseñarles en su momento cómo reaccionar, para decirles, mira, digo, en la medida que se pueda, comunicarnos, pues que te puede pasar esto y aquello, porque bueno, también una situación que yo he advertido y por lo que he leído, y es que a lo mejor también nuestros niños o niñas no tienen esa situación de la emergencia o del peligro, ¿no? No lo advierten, no alcanzan a percibir, ¿no? No de plano así, ¿no? De alguna forma como que los papás. Entonces, pues creo que caí en eso, ¿no? Entonces, la idea es, pues, seguirnos preparando a ellos, a ellas, eh, y pues, digo, quisiéramos durarles toda la vida, ¿no? Pero no va a ser así, ¿no? Y cuando uno lo ve así, que no va a ser eterno, pues también yo ya siento cierta tranquilidad. Obviamente mi idea es, como les reitero, seguirla preparando a ella bueno, pues afrontar las cosas como deban de ser, ¿no? Pero pues sí, definitivamente el miedo de qué va a ser de ella, la que si se va a poder desarrollar profesionalmente en la vida, si va a tener una pareja, sí, ¿no? Pero mira, no me quiero adelantar, yo creo que voy a ir poco a poco, voy a ir viviéndola y pues en la medida de lo posible vamos a ir viendo cómo afrontamos estas situaciones, pero pues definitivamente sí, es, digo, más que miedo como tal, yo lo manejo como incertidumbre, ¿no? De qué va a pasar, ¿no? Pero ya no me preocupo como antes, porque como tú dijiste que de pronto todo, si le empiezas a ver por todos lados, se ve muy caótico todo. Lo puede llegar a ser, eh, pero este acompañamiento que nos estamos dando nos ayuda muchísimo a eso, a decir lo que todo el mundo pensamos al inicio de esta situación, ¿no? No estamos solos, y estos foros nos ayudan para eso, para compartir, saber que no estamos solos y que hay esperanzas, hay soluciones, y solamente es prepararse, seguirse capacitando. Entonces, pues, digo, comparto todo lo que tú acabas de decir en una mayor medida lo posible. Perfecto. ¿Tienen lápiz y papel? Sí, claro. Vale, perfecto, que porque vamos a hacer un ejercicio dentro de 2 minutos. Same, cuéntame, ¿cuáles han sido tus Confía. mayores miedos como papá?
¿Me de, copias? de, ca- de tener un niño con autismo. Pero me escuchas. Perfectamente. Sí. Ok, ok. Ok, mira, Gerardo, te voy a plantear desde un punto de vista de atrás. Mira, yo normalmente soy, sin mis hijos, como un hombre maduro, te lo voy a plantear de una forma práctica. Yo soy extremadamente preocupante. O sea, yo me preocupo, yo siempre me he preocupado de todo. O sea, ese es un mal que ya yo tengo antes de la situación de tener mi familia, mis hijos. Normalmente, a mí siempre me han preocupado las deudas, los problemas, los revolú, la incertidumbre. No en sí el miedo como un aspecto de miedo, sino simplemente la incertidumbre a ciertas cosas. Entonces, imagínate Gerardo y Deli de que a pesar de eso, uno va madurando ciertas cosas en el proceso, bajo las experiencias. No hay experiencias malas, como yo siempre he dicho, hay experiencias. Porque si no hay experiencias realmente que no están de acuerdo con lo que tú quieras hacer o lo que tú quieras tener, entonces decimos que las experiencias son malas, simplemente que no son de acuerdo a lo que nosotros queremos, o sea, a nuestra satisfacción propia. Entonces, voy de la mano con Gerardo en ese punto, porque realmente, a pesar de todo, eh, al decidir unirme a los 40 años ya, para que veas a qué punto estoy refiriéndome, a los 40 años de unirme con mi pareja, eh, ya tomando una determinación y sacando ciertos miedos a la luz ya por la experiencia. Me uní a mi pareja de planta, de casa, y para encontrarme nuevamente con otro tipo de proceso en la cual nunca lo viví. Es estar con una persona que tenga puntos de vista, criterios, temores, ansias diversas y distintas a las mías. Entonces, complementar eso y trabajar con eso el día a día no es fácil ni sencillo. Entonces, dice la teoría, no lo digo yo, dice la teoría que realmente cuando uno se une con una persona, uno se vuelve uno. Pero siempre y cuando uno se quite ciertas cosas para avanzar junto con el otro. Entonces, no es aceptar, simplemente madurar, porque este es un proceso de maduración, como yo siempre le he dicho. Entonces, eh, en mi experiencia personal con Sakesh, que ya tiene 11 años, yo pienso de que el miedo hacia la situación de la incertidumbre con él es más realmente es por el efecto de la falta de capacitación del entorno. O sea, si nos adentramos un poquito más y voy al punto del libro que mandaste, Deli, al No, yo, grupo, para que no, yo no he mandado no libro. fuiste. Fue otra El link que compañera. mandaron del Amazon de quién es. No, yo no, No, no he mandado fíjate lo que ningún mandaste del libro. autismo. No, no lo he mandado yo. Compartieron en el grupo un libro, pero creo que no fue del mes. Ajá, correcto. No viste Gerardo, ¿no? Ajá, ok. Bueno, el punto es que a pesar de eso, mira que yo pienso ¿Qué más de que pasó? ¿Pero qué pasó con el libro? ¿Lo leíste? no es que el libro lo estoy tratando de localizar, lo estoy tratando de localizar para ver si lo manda al grupo. Ok. Eh, Basándome en lo que estaba más o menos hablando la escritora en el libro, del autismo por dentro, eh, eh, tenemos que conocer realmente y adentrarnos realmente al autismo realmente como una patología realmente real. O sea, ¿real en qué sentido? De que no es porque afecta o no afecta porque sea una discapacidad, sino como un mundo, un entorno muy distinto que tenemos que comprender, valorar y también comunicarnos con él directamente. O sea, tenemos que ser el autista realmente para comprender a los autistas, basándonos en ese punto. Y entonces, lo planteo ¿por qué? Porque yo con Sakesh, yo con Sakesh me he adentrado tanto al nivel del mundo de él, con 11 años. No ha sido fácil, no ha sido fácil.
porque ahora con las herramientas, como yo te digo, con las herramientas ahora, como la de Delhi, como la de las capacitaciones que estoy tomando, antes para mí era un mundo que realmente era un mundo observable solamente por otros, sin saber que me iba a tocar o me podía tocar en un momento dado. Pero así es la vida, mientras que uno esté con vida. Y aún así me llegó otro miedo más, otro temor más, otra forma de incertidumbre más, porque es alguien que piensa, que siente, que cree, que tiene valores y principios, que él quiere ser alguien en la vida, como todos nosotros. Y a pesar de eso, ¿cómo tratar de ayudarlo realmente si no tengo las herramientas? Y perder el miedo a una incertidumbre realmente o un temor en la cual me debe obligar a llevarme a mí a mejorar eso para comprenderlo más que todo y para ayudarlo en su entorno realmente externo, que es la parte importante de esto, como estaba hablando Gerardo. Y voy al punto de dice Gerardo. Yo soy uno de los que a mí no me gusta que realmente saque que esté en ciertos lugares si yo no lo estoy monitoreando. Entonces, muchos lo han visto como si fuera una exageración, pero independientemente aparte de eso, él tiene una limitación en la cual, no grite papá, no grite, una limitación en la cual, una limitación en la cual él en su entorno realmente dentro de su punto de vista, dame un momento, Necesita que Eli. lo atiendas. Necesita que lo atiendas. Sí, 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 dame un momento. Sí, 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 atiéndelo. Gerardo, te doy la palabra. Ok, mira, creo que algo que mencionó ahorita Samet, que a lo mejor no lo había visto de esta forma, es, pues creo que también el miedo a que el entorno no está preparado para ellos. Yo creo que, no sé, y compártelo de animar si te pasó con la cabeza, yo creo que sí, porque a mí también me está pasando eso. Cuando me enteré pues del diagnóstico, dije, uy, me quiero hacer un embajador de esto, ¿no? Para que mucha gente lo conozca más, hacerlo visible, que es lo que por todo veo que por muchos lados, ¿no? La visibilidad que estamos pidiendo, el respeto como tú mencionabas, pues a su condición. Y a lo mejor va a ser una misión para toda la vida, ¿no? Creo que digo, aquí tenemos tu ejemplo más fuerte visible y palpable pues que debemos partir de ahí, ¿no? O sea, yo sé que no voy a cambiar, pero si por a mi vecino, un familiar, porque también, pues aquí hemos escuchado y tú me lo has dicho también, y la propia familia, ante lo que ignora, ante lo que desconoce, se cierran, ¿no? Digo, yo no he tenido ese tema, pero sí es mucho lo que tenemos también como esa misión de visibilizarlos y de que más gente conozca esta condición para la aceptación, ¿no? Para ver en qué mundo los vamos dejando a nuestros daños pequeños, nuestros hijos. Adelante, adelante, Samir, si ya Gracias, puedes retomar. Gerardo. Sí, sí, Gracias. gracias, Gerardo, gracias, Deli. Sí, mira, y son cosas que realmente, como te digo, ¿no? Uno de las situaciones realmente como ahora, ¿no? La Ese es un crisis. miedo muy típico, Same, que no queremos Sí, dejárselos a nadie. Tenemos eso, miedo, eso, eso, ¿verdad? a eso voy, a eso voy, a eso voy, a eso voy. O sea, esa es una de las razones por la cual yo puedo comprender, no tanto porque sea mi hijo, y tener un conocimiento ahora mismo en la situación con que él se está proyectando, pero esa es una cosa en la cual Gerardo y Deli, yo lo he pensado, a pesar de que es una idea madura, y se lo digo a los dos, para mí es un terror salir de mi casa y nada más pensar que Saque va a estar en una casa con alguien que alguien lo está cuidando y él le vaya a entrar una crisis. Entonces, eso es bien delicado porque si la persona no está capacitada y no comprende, no está dentro del mundo de ellos, ha pasado como ya ha pasado muchas veces que les pegan, los golpean, los afectan
por cosas que ellos desconocen realmente y por lo que no pueden controlar en ese momento dado. Entonces, ese es uno de mis tantos temores que se da. Es uno de mis tantos temores que se da. Y como dice Gerardo, incluso en la calle, él va a la escuela y se lo digo, yo normalmente casi nunca he dormido, Gerardo. ¿Sabes? Yo voy para 55 años, Dios primero el 15 de junio, y si yo te digo que he dormido 8 horas es mucho, con mis 54 años. Entonces, imagínate que cuando nació Saquech, menos dormía, y ahora realmente para que nació el más chico, el de 8 años de Saquiel, menos duermo todavía. Pero, como digo, uno cuando toma una decisión para una familia y los hijos, uno tiene que dedicarse a ellos. Ya tu plano ya queda como segunda parte. Sí, Entonces, yo lo veo desde ese punto de vista y realmente, como digo, sí, sí me ha costado mucho. Me costó bastante el primer día de escuela, no se crean, Gerardo, para que sepas. Eso fue algo que sin mentirle, yo me quedé afuera de la escuela sentado, me senté afuera a esperar toda la hora del turno hasta las 10:30, 11, que él realmente terminara su jornada, si es que la terminara, porque realmente era mi punto impulsivo de miedo realmente, y mi ansiedad de saber qué iba a pasar y qué no iba a pasar. Entonces, aún así él sigue yendo a la escuela y estoy en la misma posición, nada más que un poquito más maduro, porque era maduro bastante ciertos puntos en la escuela. Entonces, yo pienso que esto más que miedo es un motor en la cual tenemos que utilizar de una manera positiva, como yo te lo expliqué de Elite, la energía no se queda no se destruye ni se queda, sino que se transforma. Entonces, tratar de utilizar esas herramientas de ansiedad y de miedo y encauzarlas realmente de una forma positiva, igual que lo sí, hacen ellos a su manera. sí. Mira que eso lo Ya, estoy aprendiendo de él. y ahora Así yo les quiero que, hacer otra pregunta. ok, Escúchenme con atención. Del 1 al 10, si tienen, si tendrían que hacer un esfuerzo del 1 al 10 para dejar de vivir con esos miedos y tener una vida con sus hijos sin miedos, del 1 al 10, ¿cuánto se esforzarían? 10, Definitivamente sí, el total 10, ¿no? Y si hubiera 10 posibilidad del 11 pues el 11. porque yo creo que yo estoy de acuerdo con Gerardo. O sea, sería más tranquilidad para nosotros, más estabilidad para nosotros, más tranquilidad y estabilidad para ellos, y un poquito de mejor relación en el entorno realmente. Sería como una forma más de estar con una tranquilidad un poquito Perfecto. más porcentaje, de más porcentaje. Perfecto, perfecto, genial, maravilloso que pueden esforzar el 10 al máximo para vencer ese miedo y vivir sin esa preocupación, sin esas incertidumbres que nos vuelven locos y que nos ponen paranoicos. Y entonces tenemos esa vida constante de preocupaciones. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio antes de empezar a la clase. Vamos a cerrar los ojos, vamos a relajarnos. Vamos a imaginar que vamos de la mano con nuestros hijos por un parque. Vamos a jugar, vamos a caminar, parque, el niño está feliz, estamos jugando, estamos riendo y de repente aparece un perro negro, feroz y ataca a tu hijo. Está histérico y le acaba de arrebatar con sus grandes colmillos un mordisco sobre su pierna. ¿Lo pueden ver? Uh -huh.
¿Qué hacen ustedes en este momento? ¿Cuál es su reacción? Ese perro es el miedo. Está atacando tu vida y la de tu hijo. Ahora depende de ti deshacerte de él y liberar a tu hijo de ese gran enemigo que lo quiere devorar y te quiere devorar a ti con él. Siéntate, mi amor. Ahora pueden abrir sus ojos y decirme cuál fue su reacción ante esta circunstancia. Mira, a ver, empieza tú, empiezo yo. Te toca a ti mejor, Sam, si quieres, te doy la palabra. Ok, ok, perfecto. Ok, Deli, mira, te voy a explicar. Te lo voy a decir de esta manera. Yo no voy a permitir, y te lo digo, no voy a permitir en lo que cabe de mi responsabilidad como papá, de que alguien afecte a Satoshi. No, no, aunque sea, de ninguna manera sea. Es una cosa que no sé si se vaya a tomar como sobreprotección, Gerardo. No sé si se vaya a tomar como un tipo de miedo, de no saber realmente que le vaya a pasar algo y él no pueda defenderse. O sea, no lo sé realmente. Lo he estado analizando durante mucho tiempo. Pero en lo personal siempre te voy a decir, Deli y Gerardo, de que mientras que yo esté aquí, Pero es que no pretendo que nada lo... ese monstruo que los llevé a ver, ese perro furioso, hambriento que los llevé a ver, miedo, no es ninguna persona. Y el miedo vive aquí. El miedo vive aquí. Entonces, ¿qué hicieron ustedes con ese miedo para salvar a su hijo de esa situación? Bueno, yo en lo personal te voy a decir que antes que el perro llegara a atacarlo, yo lo eliminé. Perfecto. Pero como te digo, esa es mi reacción realmente a la autodefensa con él, con la situación de él, independientemente aparte del autismo o no, o sea, como papá. Entonces, yo no, te lo digo porque bueno, vamos a escuchar a Gerardo primero y después voy a con una anécdota personal. Claro, Perfecto. bueno, pues mi reacción fue eliminar la amenaza, ¿no? Atacar la amenaza directamente, ¿no? Actuar impulsivamente tal vez, porque eso representaba una amenaza para mi niña, para Paulina. Entonces yo me vi, literal, ahorcando al perro, ¿no? Así, ahorcándolo con todas mis manos, mis fuerzas y hasta con cierta furia, para que le soltara su pierna y dejara de sufrir, porque incluso hasta me la imaginé, gritando y pidiéndome ayuda. Entonces, y como dices, Ahmed, hasta la reacción, digo, independientemente de su condición, la reacción natural como papá era esa, ¿no? Fue eliminar la amenaza, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente le estaba representando un mal, presente, inminente, y ahí estaba yo para actuar, ¿no? Esa fue como mi reacción natural ante la ejercicio. Claro. Que es, vamos ahora a las emociones. Que vamos a describir las emociones que sintieron. Descríbame las tres más fuertes que sintieron. Continúa, Gerardo. Las tres más fuertes. Ok, pues definitivamente sí pasó por mi cabeza la ira, ¿no? Creo que fue, perdón, pero a lo mejor fue como mi primera reacción la ira, sentirme iracundo. Evidentemente, pues preocupación también, ¿no? Ante el mal, ante la situación que le estaba, aconteciendo a mi hija. Entonces, bueno, pasé de la ira a la preocupación y a lo mejor, pues cierta, desesperanza también, ¿no? De decir, estaba aquí enfrente de mí, según yo, le voy a evitar cualquier tipo de mal dentro de lo que me quede. No que fallé, pero a lo mejor bajé la guardia tantito y permití que llegara el perro a morderla, ¿no? También está como esas tres emociones. Déjalas apuntar. Pero creo que fue Perfecto. eso.
Perfecto. Dínosame ahora las tuyas. Bueno, la mía realmente, como te dije al principio y le dije a Gerardo, la mía, la primera fue la ira, como un punto de defensa, de escudo, de la situación de una amenaza inminente, no tanto para él, sino para mí también, y para ver, aparte del miedo, como te digo, el miedo en ese caso, como yo te digo, el miedo en ese caso, yo he aprendido y he usado un panorama distinto de cómo manejarlo de una manera eh, para que me ayude a analizar rápido las situaciones de las cosas. O sea, no como un temor que me voy a esconder o voy a correr o me voy a poner a llorar. Entonces, como digo, ese es mi punto de vista de mi experiencia personal. Entonces, cuando tú vives con una situación de temor o de miedo realmente, tú tienes que ver cómo tú lo utilizas de una manera positiva. Porque no se te va a quitar, porque esa es una naturaleza humana. Tú tienes que utilizar realmente los pocos ingredientes que tú tienes y el miedo uno lo que tiene que utilizar en un momento dado porque tú no puedes controlar todo. Entonces, el problema que tenemos es que queremos o podemos pensar que podemos controlar todo, pero cuando llega una situación adversa en la cual el ego del miedo comienza a apoderarse de tu persona, de tu mente, que es una situación más que ficticia, es mental porque es real en la mente, en tu realidad mental. Tú tienes que tratar de ver cómo tú trabajas con él de una manera amable. O sea, tampoco enfrentándolo para quitarlo, sino tratar de que tú lo encauces, pero escucharlo también a él para ver realmente cuál es su punto de vista irracional realmente para controlarte, porque ese es lo que también yo he tenido que hacer. O sea, enfrentarlo a él de una manera que es para que él se dé cuenta que él es una acción irracional realmente y que él también se maneja con su propio miedo para las cosas. Entonces, es un proceso un poquito difícil de explicarlo, ¿no? Verbalmente, Bueno, pero yo, vamos a darle la bienvenida a Jonathan. Mira, la que no quería aceptar papás y ahora lo que tiene son solo los papás. ¿Qué te parece? ¿Ah? Esto es insólito. ¿sí? Esto es insólito. No lo puedo creer. Jonathan, bienvenido. ¿Puedes abrir la cámara para saludarnos? A ver, Jonathan, dinos algo que estamos esperando por ti. Bueno, yo les quiero pedir disculpas de corazón por haberlos expuesto a este ejercicio tan desagradable, pero por favor discúlpenme porque es muy desagradable. A mí me comenzó a doler la cabeza cuando hicimos el ejercicio, ya se me está pasando, pero es que es la única forma que de yo llevarlos a donde los quiero llevar, porque el miedo es un monstruo horroroso que solamente nos destruye y nos destruye a nosotros mismos. El miedo se manifiesta de una manera con tanto poder que atrae a nuestras vidas eh, personas malas, con malas intenciones, atrae más problemas, complica las situaciones y nos bloquea mentalmente de una manera que no podemos ni pensar. Y esto es algo que yo los invito a que ustedes observen y hagamos este siguiente ejercicio. Pero de esto no lo vamos a hablar. Solamente van a tomárselo para ustedes mismos. Busquen el problema más reciente que hayan tenido, el problema más reciente que hayan tenido, y observen la situación de cómo se presentó este problema. Comiencen a rebobinar y, y recuerden cuánta ira tuvieron, cuánto miedo tuvieron y cómo se generó toda la situación, para que ustedes caigan en conciencia y me digan después al privado si lo quieren hacer, si quieren nos reunimos al privado también
cómo el miedo ante ese problema, cómo la ira, que es hermana gemela del miedo, crearon este problema que ustedes tienen en su mente o que van a buscar en su mente. Entonces, este perro mortal, porque el miedo nada más nos quiere es destruir, es ese que se apodera de nosotros, de nuestras emociones, y de cualquier forma, si no lo paramos, si no lo sabemos domesticar, si no nos aquietamos, como dijo Same hace un ratito, para buscar equilibradamente las soluciones, y como dijo Gerardo, para poder rescatar a la niña, que es el bien más preciado, el tesoro, entonces tenemos que amansar ese miedo que vive aquí. Más adelante, ya yo les voy a comenzar a dar todas las herramientas, pero hagan ese ejercicio. Com- Busquen el problema y escríbanlo todo. Cómo se presentó, qué sintieron, quiénes llegaron, qué hicieron, eh, si lo resolviste, cómo lo resolviste y si no lo has resuelto, ¿qué te sigue generando ese problema a ti? Si es miedo, entonces es importante para que apliques las herramientas que te voy a dar. Hola Jonathan, bienvenido. ¿Has escuchado algo, Jonathan? Recién me estoy reuniendo ahorita, estaba trabajando. Ahorita me estoy conectando. No estoy tan al tanto, pero estoy escuchando. Muchísimas gracias por estar aquí, Jonathan. Ya. Eh, bueno, voy a comenzar a compartir pantalla. Si quieren decir algo antes de empezar, ¿no? Eh, Gerardo, nada. pregun- ¿De qué se trataba ahora? Disculpe. ¿De qué va a tratar más o Estamos menos? Estamos tratando los miedos que tenemos como papás cuando tenemos un hijo autista, que si tenemos miedo a que no hablen, miedo a que no coman, miedo a que no puedan estudiar, a que nunca puedan ir a una escuela, a una universidad, que si tenemos miedo de que no lo quiero dejar con nadie, que si tengo miedo que lo violen, que si tengo miedo de que yo me muera, que si tengo miedo de que lo maltraten, que si tengo miedo de que se me desaparezca, que si tengo miedo de que se enferme y se pueda morir, todas esas cosas locas que nos pasan por la cabeza de miedo. Y eso lo vamos a trabajar ahora. Te voy a Ah, comenzar a compartir unas imágenes que necesito que ojalá las puedas ver para que te pueda captar. Si no, bueno, después ves el video en diferido y vamos a hacer unos ejercicios. Unos ejercicios donde van a responder para comenzar a trabajar con sus respuestas ustedes mismos y puedan aprender a controlar esos miedos locos. Muy bien. Entonces comienzo a compartir. Perfecto. Este curso se llama Del miedo al amor. Esta es una frase que yo les quiero regalar. Sé que ustedes son creyentes porque lo siento en mi corazón de tener algún resentimiento con Dios o lo que sea. Pues yo les invito a que reconozcan que Dios no es una religión, que Dios no es una iglesia, que Dios no es un cura, que Dios no es un pastor, que Dios es únicamente amor y el amor está dentro de nosotros. Entonces, no hay que ir a ningún sitio, solamente hay que ir adentro, al corazón. Y allí buscar el amor. Y esta es una frase que me ha servido muchísimo y que las comparto con ustedes. Di únicamente Dios es amor, no miedo. Para cuando tengan alguna situación estresante, repetirla, repetirla para que puedan calmarse y pues verán los efectos que causa. Los invito a que lo realicen porque para que vivan la experiencia hermosa del simple hecho de decir estas palabras.
Dios es amor, no miedo. Acerca de mí, pues para quienes no me conozcan, soy profesora de educación infantil, tengo 17 años de servicio, tuve en mi país Venezuela, soy creadora del método Te Amo para padres de niños dentro del espectro autista, soy mentora de padres, de niños autistas, escritora del libro de cuentos sanadores para madres, que ahora lo voy a modificar, que será para padres de niños autistas, cantautora de canciones para el autismo, que las pueden encontrar en mi canal YouTube. Un mundo azul y mi delfín azul, hermosas, compuestas por mí y la música de mi hermano en la guitarra y creadora de contenidos para grupos de familias como ustedes, que están dentro de mi grupo, y por nuestros canales de las redes sociales. Vale. Siempre viví con miedo hasta que comencé a darme cuenta de todas las situaciones de pérdida y dolor que traía a mi vida. Comencé a investigar cómo podía dejar de sentir tan paralizante emoción y fueron las mismas experiencias las que me mostraron la veracidad del poder que tiene el miedo para destruir vidas. Gracias a mi estudio y práctica de un curso de milagros, pude hacerme consciente y entrenarme para sustituir el miedo por el amor y así usar ese poder a mi servicio. Dejar de ser una víctima del mundo para convertirme en la dueña de mi destino. Y eso es lo que compartiré para que tú también tomes el timón de tu barco. Tengo dos invitados especiales esta noche que voy a comenzar a presentárselos con la señora Eleonor Roswell. No sé si alguna vez han escuchado de ella, pero es una mujer que yo conocí hace poco, que me enteré que existió en este mundo y por la cual dejó un legado maravilloso, tuvo una vida muy triste y sin embargo nos dejó un tesoro para toda la humanidad. Gerardo, hazme una seña si sabes quién es. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, Perfecto. sí, había Dime, escuchado alguna vez de ella, sí, sí, sí. No, igual no me he ido más a fondo en conocer más de su vida. No sé, alguna vez la había escuchado. ¿sabes quién es ella? Sí, correcto, correcto. Tengo cierta noción de lo que ella dio y los aportes que ella dio como persona. Sí. Bueno, ella fue una niña que sufrió muchas desgracias. Primeramente, su madre murió a los 8 años por la difteria. Luego, seguidamente, murió un hermano también a causa de la misma enfermedad. Ella quedó huérfana de padre y madre y a cargo de su hermanito menor quedaron en las manos de su abuela y su abuela era una persona muy estricta que la trataba muy severamente, la internó en un colegio. Afortunadamente tenían recursos para pagarle sus estudios, pero ella creció huérfana, falta de familia, de afectos, y se casó con un hombre que logró ser por 4 oportunidades presidente de los Estados Unidos. Pero este hombre también la hizo sufrir demasiado. Ella, aparte de sus desgracias que traía de la infancia, pues su suegra siempre la trató muy, pero muy mal. Su esposo quedó en sillas de rueda y ella tuvo que asumir la presidencia del país. Ella fue la primera dama de la historia de los Estados Unidos. Y gracias a ellas tenemos la Carta de los Derechos Humanos. Ella fue la creadora de los derechos humanos y gracias a ella tenemos este potencial documento donde se nos garantizan los derechos a todos. Sufrió muchísimo porque su esposo, a pesar de estar inválido, le era infiel y ella siguió siendo humillada a pesar de ser la primera dama
arrastrando con las humillaciones y los abandonos durante toda su vida. Esto pudo haberle convertido su vida en cuadritos a cualquier persona, pero porque es un ejemplo para la humanidad, aparte de haber sido la creadora y la pionera en cuanto a la defensa de los derechos humanos, de género, de la mujer, del sexo y de la raza, que son nuestra defensa por el resto de la humanidad, fue que ella tuvo una personalidad única y nos dejó un legado muy hermoso que yo quiero compartirle con dos frases de las cuales yo me adueñé cuando comencé a hacer mis investigaciones, que les comenté un poco en esta pequeña introducción, para yo aprender a sanar mis miedos. Entonces, estas dos frases poderosas que se las quiero compartir. Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Esto me llevó a mucha reflexión a mí. Y la segunda, ganas fuerza, coraje y confianza por cada experiencia en la que realmente te detienes a mirar el miedo a la cara. Esto significa, tiene mucho, ¿no? Tiene muchísimo porque cuando tienes miedo hay que agarrar ese perro, como lo agarraron ustedes, a la cara, y sacarlo de lo que nos tenga aprisionado, sacarlo, hay que mirarlo. Y cuando yo dije, comprendí que yo tenía que tomar el miedo, que yo no podía seguir sintiendo miedo y que nadie podía hacerme sentir a mí eh, todo lo que yo estaba viviendo, sentirme denigrada, sentirme que yo no valía, sentirme humillada, que nadie tenía ese poder, que era mi poder y que yo tenía que hacerme, yo era la que lo otorgaba, que no lo podía seguir otorgando, entonces al conocer la historia de personas que habían pasado cosas peores que yo, resulta que allí tomamos un poco de fortaleza y por eso es que la traje hoy para que ustedes conocieran también de otra persona y de todo lo que nos dejó, de todo lo que trabajó para toda la humanidad, que eso es una motivación para que nosotros también lo podamos hacer. Entonces, ahora les voy a presentar una escala de estos miedos que no sé si conocen, pero que son unos porcentajes de los cuales a nivel mundial las personas sufren por estos miedos. Miren esta escala que tenemos aquí. En un 5% tenemos los miedos a los espacios cerrados. Esto es un estudio que se hizo únicamente en los Estados Unidos. En un porcentaje del 100% de la población, que significa en una sumatoria que casi el 80% de la población sufre de fobias, o sea que de 10 personas, 8 sufren de fobias. Y esto es un estudio que se hizo alarmante porque sabiendo las consecuencias de los miedos, entonces, ¿cómo pueden las personas reaccionar ante su vida? ¿Cómo puede ser una persona feliz? ¿Cómo puede ser una persona tranquila? ¿Cómo puede resolver sus problemas? ¿Cómo puede relacionarse con los demás? Las causas del miedo afectan todas estas nuestras relaciones, nuestra salud, todo nuestro entorno. Entonces, mira aquí, miedo a los elevadores, miedo a los insectos, miedo a la sociedad, miedo a la pobreza, miedo a los perros, miedo a la crisis, miedo al éxito, que es algo insólito, miedo al riesgo, miedo a hablar en público, que es el mayor de los miedos. Hay un estudio que dice, eh, por acá, se me fue el nombre, que las personas prefieren morirse antes que hablar en público, que hay personas que prefieren morirse antes que hablar en público. Imagínate la severidad de este miedo. Miedo a la inseguridad, a la oscuridad, a las alturas, soledad, muerte, fracaso, futuro y a volar. Aquí tenemos este estudio. Se identifican con algunos de estos miedos? ¿Se identifican con más de uno de estos miedos? Imagínate,
miedo al futuro, me identifico yo. Pues yo podría decir que yo me he identificado con todos. No hay uno con el que yo no haya sufrido. No hay uno. Seguimos aquí. El 74% de la población, las 10 fobias más comunes de los Estados Unidos. Mira aquí, 19,2 millones de americanos sufren de fobias. Esto es una cifra alarmante. La glasofobia, que es miedo a hablar en público, necrofobia, que es miedo a la muerte, aracnofobia, a las arañas, acluofobia, a la oscuridad, acrafobia, a las alturas, sociofobia, a las personas, aerofobia, a volar, claustrofobia, espacio cerrado, agarofobia, espacios abiertos y brontofobia, miedo a los rayos y a los truenos. ¿Se identifican con alguno de estos miedos? Bueno, Solamente para ustedes. Ahora les voy a... Esto fue un estudio que encontré haciendo mis investigaciones acerca del miedo, pues que este científico, Stephen Luty, profesor de neurociencia en el Instituto de Frederick Messenger de Brasilia, Suiza, que ha descubierto cómo los microcircuitos del hipocampo regulan la inhibición del miedo y la ansiedad. Joseph Loudon, profesor de neurociencia y psicología en la Universidad de Nueva York, Estados Unidos, que es uno de los pioneros en el estudio del miedo y la amígdala. Estos científicos se los traje aquí para nombrárselos porque ellos descubrieron que el miedo es aprendido y así como el miedo es aprendido, también se puede desaprender. Ustedes pueden quedarse con estos nombres, buscar más información sobre ellos y de los estudios que han hecho para corroborar la información que yo les estoy compartiendo. Gregory Queer, profesor de psiquiatría y neurociencia en el recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico, que investiga los mecanismos y circuitos neuronales que permiten aprender y extinguir el miedo. Nos permiten aprender a detectar estímulos que predicen el miedo. Esto es muy importante porque recibimos estímulos como el perro que nos generan el miedo. Entonces, una vez que los identificamos, podemos extinguirlos. Así es que se deshace el miedo. El miedo es una señal que necesito reconocer que hay un problema en mí, algo que estoy evadiendo para no aceptar, algo de lo cual no quiero hacerme responsable. Es la emoción generada de mis pensamientos, de lo que percibo y cómo lo interpreto. Si ustedes quieren, con el ejercicio que yo les mandé a hacer de buscar el problema más reciente que han tenido, pueden hacerse estas preguntas de la situación donde hayan sufrido el miedo más reciente, buscarla y analizar, hacer esta comparación. Si tengo miedo es porque hay un problema en mí, un problema de que hay una emoción que no sé gestionar, hay una fobia oculta que no sé, hay por allí un resentimiento con una persona que se está manifestando de esta forma de miedo. También los resentimientos se nos manifiestan en forma de miedo. ¿Por qué siento miedo? Miren ustedes aquí. Sentimos miedo y ni siquiera sabemos por qué. Por persistencia a reconocer, perdón, por resistencia a reconocer problemas que creo no sé cómo solucionar. Si tuviese seguridad de mí mismo y confianza, no tendría duda de cómo solucionar situaciones de mi vida y todo problema lo percibiría como un reto o un aprendizaje. Al fin y al cabo,
Todos los problemas son retos y aprendizajes, siempre. Lo que pasa es que si sentimos miedo es porque hay una falta de confianza en nosotros mismos, de no saber cómo vamos a solucionar la situación. Hay una desconfianza de que no percibo cuál es la solución, de que no sé cómo decidir. Y en esa falta de confianza en mí mismo, pues yo no sé cómo solucionar, lo veo como un problema y al ser un problema no encuentro las soluciones. Entonces aquí seguimos con el trabajo. Vamos paso a paso. Lo primero es, ¿por qué siento miedo? Quiero que les quede claro que esta es la razón por la cual estamos sintiendo miedo ante cualquier situación que estemos viviendo. ¿Cómo saber qué es miedo? Mira, ¿por qué sé que es miedo y por qué sé que no es otra cosa? Eh, bueno, porque me afecta mi salud física. El cuerpo es quien manifiesta el miedo a través del dolor físico o emocional, miedo, ansiedad o depresión. Cuando sentimos miedo, el cuerpo enseguida reacciona. Se sube la presión arterial, me da un dolor de cabeza o siento ansiedad, mis emociones se desestabilizan, pero tengo muestras en mi cuerpo de que hay miedo. No es nada más que pensé, siento miedo y allí quedó. No, hay evidencia física. El cuerpo sufre la consecuencia. Afecta también aparte de mi parte física, mi parte mental, mi salud mental. Se puede sentir como un agobio, pero es una alarma de que de no ser desactivada explotará. Por eso es que es muy importante tratar el miedo, porque hay que relacionarlo como una alarma para que no explote. Entonces, ¿cuál es la parte más importante aquí? Aceptar. Aceptar que el miedo es un efecto y me ayudará a buscar su causa. Si tengo miedo, es la alarma. Vamos a buscar la causa de esa alarma para desactivarla. No suceden nunca las cosas por nada, siempre tienen una causa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que buscar? ¿Cuáles son esas causas? Ser responsable, debo hacerme responsable abandonando la resistencia a ver el miedo de frente. Esto es un ejercicio que se tiene que hacer en conciencia. Ser consciente, observar la situación que se vive que nos hace sentir miedo y prestarme atención a mí mismo, escuchar las señales que me manda mi cuerpo, reconocer la unidad de mi mente-cuerpo y mantener el equilibrio, mente sana, cuerpo sano. Entonces, ¿por qué me tengo que hacer responsable? Porque si yo estoy sintiendo miedo, como diríamos por ahí, no me voy a hacer el loco de que tengo miedo y lo dejé así, porque ya sé que me va a afectar mi salud mental y me va a afectar mi salud física. Entonces me hago responsable asumiendo que yo tengo miedo. Y al hacerme consciente, pues yo voy a buscar esa situación que me está haciendo vivir el miedo. ¿Qué es lo que me hace vivir miedo a mí? Que el ejemplo que yo les puedo dar, no sé, ustedes asocian qué es lo que ustedes le están sintiendo miedo. Bueno, yo tengo miedo de que cuando yo salga a la calle con mi hijo, se burlen de mi niño cuando tenga ecolalias, cuando aletee, porque la gente no sabe que mi hijo es autista y yo tengo mucho miedo. Entonces, ya yo me estoy haciendo responsable y ya yo sé que tengo miedo, me estoy haciendo consciente, ya yo sé cuál es la situación que me hace vivir miedo. Entonces, le voy a prestar atención porque sé que me va a dañar mi salud física y mi salud mental. Al hacerme responsable, al hacerme consciente y al prestarle atención, ahora vamos a pasar a cómo lo vamos a sanar. Es importante hacer este ejercicio con la situación más reciente donde estés experimentando miedo, ya que así podrás ir en retrospectiva e indagarte a ti mismo. Pasos para sanar el miedo, los pasos para sanar el miedo son los siguientes. Identifica tu miedo. Ahora vamos a empezar a escribir. Vamos a identificar un miedo, por favor, de la situación la primera que se le venga a la mente. Y vamos a hacer una lista de 5 situaciones que has vivido donde el miedo te ha paralizado.
Vamos a escribir solo una situación donde el miedo te ha paralizado. Una vez que tengamos esa situación que nos hemos sentido paralizados, vamos a escribir 5 razones por las que crees que sientes miedo. Y la otra, yo les voy a dar 5 minutos para que la respondan. Y la otra, escribe 5 desenlaces de la situación que más te atemorice. Y al finalizarla, vale, me dan una señal, me abren el micrófono y me comienzan a hablar. ¿Listo, Gerardo? Vale, Sí, necesito que la compartas, por favor. La primera, la situación donde has vivido un miedo paralizante. bueno, hace poco, digo, te cuento la situación. eh, por desgracia fue víctima de la delincuencia. Entonces, bueno, fui víctima de un fraude en el país, donde desgraciadamente perdí mucho dinero y a través de esto estoy muy endeudado y obviamente pues como cabeza de familia, mi esposa en este momento pues siempre había trabajado, pero pues hace un año también que no tiene empleo formal. Entonces, pues obviamente como que asumí ese rol de quedarme solo como proveedor y bueno, pues empecé a decir, bueno, voy a perder mi casa, no voy a poder proveer a mis hijos, ¿cómo les voy a dar de comer? Porque la situación se puso muy difícil a principios del año. No le voy a poder seguir pagando a mi hija sus terapias, la tenía en varias terapias y bueno, pues tuve que, eh, pues evidentemente de a raíz de eso, pues no dormí como 3 meses, me dio un insomnio terrible y, y bueno, fue muy catastrófico, ¿no? Porque pues empecé a pensar que todo lo bueno que tenía se me iba a ir para abajo, ¿no? Y que no iba a poder proveer y que pues que iba a pasar, digo, la situación fue muy difícil, pero pues sí, obviamente me empecé a plantear un escenario en mi cabeza que no había pasado, no había sucedido, pero muy catastrófico, en donde, bueno, casi, este, yo así lo vi en un punto, me voy a la calle con mi familia, ¿no? Así lo sentí, así lo vi, dije, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer de mi esposo? ¿Qué va a hacer de mis hijos? ¿No? Que ya lo mío de verdad que pasó a seguir el plano, pasaba, Todos esos y pensamientos bombardeándote.
Sí, totalmente, 24/7, o sea, todo el mes de enero fue un mes muy feo para mí y para mi familia, pero pues especialmente para mí, porque incluso a mi esposa en algún punto me dijo, a ver, para allá, ¿no? Porque primera, pues no estás solo, ¿no? No estás solo, somos una familia y vamos, digo, y afortunadamente tuve ese apoyo de tanto de mi esposa, de mis padres y mi familia más cercana. Digo, fue una situación, no por pena, pero a lo mejor a mucha gente no se le he contado, no sé, pero la gente más cercana a mí, pues fue la que me ayudó, ¿no? Que me dijo, a ver, esto va a salir, va a pasar, vas a salir, porque te necesitamos fuerte, te necesitamos centrado, porque ante el miedo y la desesperanza vas a actuar muy erráticamente, ¿no? O sea, y vas a actuar muy mal, ¿no? Entonces tienes que calmarte, mis formas, tienes que relajarte dentro de lo que cabe y tener esa lucidez para justamente ante la emergencia, ante la situación, ver cómo actuar de la mejor manera, porque el problema pues ya estaba, ¿no? Eso no había forma de escaparse. Y me dijo, y eso no se puede cambiar. Y después empecé a ver y dije, pero lo que sí puedo cambiar es lo que puedo hacer de aquí adelante. Pues te puedo compartir que han sido pasos pequeñitos, pero la situación ha ido mejorando. Definitivamente no fue tan catastrófica como yo me lo estaba pensando. O sea, ahora que volteo para atrás y lo veo, ahora que ya estamos en junio, a mitad del año, jugar con este corte de caja, la situación ha ido saliendo, ¿no? Sí, sí, ha sido muy complicado, sí, sí, pero al final de las cosas tan catastróficas que pensé, creo que casi nada pasó. Cositas muy leves, pero realmente así como yo me lo planteé, porque pues evidentemente lo puse una situación totalmente caótica en mi cabeza, yo creo que por eso no dormía. Y, y a raíz de que primero yo hice un ejercicio, yo creo que a lo mejor debes de conocer esta técnica de Ho'oponopono, si lo has escuchado alguna vez de Lima, Lo es he una, escuchado, pero hasta allí, no, ok, bueno, no es sé. una técnica hawaiana, tiene su origen por allá, en donde sirve para perdonar, obviamente para el perdón a los demás, pero obviamente uno mismo también perdonarse. Cuando yo me perdoné, hice ese ejercicio, sí dije, sí, me equivoqué muy feo, pero ya dije, debo de dejar así de flagelarme, ¿no? Yo solito, de seguir siendo mi propio verdugo. Cuando acepté la situación, fue muy liberador porque pues afronté el problema, pues de nada me sirve ir por mi casa llorando en los rincones, eh, que me entrara la desesperación, incluso saturarme la depresión, no iba a arreglar nada, y al contrario, ahí sí iba a afectar a mi familia y a mis hijos. Entonces, abracé el problema, a lo mejor mi miedo, lo confronté, fue un ejercicio muy de introspección que yo hice, y te puedo decir que al día de hoy ese insomnio que tenía desapareció, duermo bien y día a día seguimos aquí trabajando, pero eso fue como parte de la solución, por lo menos en mi parte de mi cabeza, afrontar ese miedo, entrarle, decir, no te desconozco, te reconozco y tanto te reconozco, te hago mío, pero digamos, pues no me vas a vencer, ¿no? O sea, al final, ¿no? Porque como a partir de la base de que, pues, para el problema primero, para resolver un problema, primero hay que aceptarlo, el problema, ¿no? Y afrontarlo, y bueno, De ser responsable, ¿no? hacerse responsable. Entonces, esa fue mi situación apremiante este año, y ahí vamos saliendo al día a día, pero sí, 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 sí tuve que trabajar en mí, ¿no? O sea, eh, y bueno, evidentemente con la ayuda de mi familia de más Entonces te allá. has sentido identificado con lo que estoy hablando, con este paso a Definitivamente, paso. Sí, definitivamente sí. Sí, tú te sí. hiciste responsable de lo que estabas viviendo, luego te hiciste consciente del daño que te estaba causando y después buscaste la manera, que es el paso anterior acá, y te prestaste atención a lo que estaba viviendo ya tu salud física y tu salud mental. Mira, me has descrito los tres pasos Sí, sí, exactamente y en la misma secuencia me los ha descrito de lo que les estoy hablando acá. Lo hiciste eh, por lo que significa que esto es una realidad de cómo sanar el miedo, porque no hay coincidencia, es totalmente verídico, ¿no?
Sí, de sí, cómo se presenta tu situación con cómo se me presentó a mí la mía, como la viví igual. Entonces tú te viviste, ya nos describiste los desenlaces que te llegaron a la mente, todo ese caos que te imaginaste en la calle, que te imaginaste con tu familia en la ruina y todo esto fueron los desenlaces eh, más caóticos que te pudiste haber imaginado. Entonces sí. tú acudiste a la técnica del pomodoro, ¿no? Algo así. Oponopono. Luego te les Vale. comparto algo de eso. Sí, entonces yo aquí les comparto un ejercicio de un curso de milagros, que es el libro que yo utilizo como mi filosofía de vida y el cual apliqué para hacerme consciente cuando me llegaban esos pensamientos, que dice esto, estos pensamientos son un ataque contra mí mismo. No necesito atacarme a mí mismo, reconozco que no gano nada con esto. Una vez nosotros haciéndonos conscientes de que cuando tenemos un problema, una situación, un miedo, son los pensamientos, un ataque para nosotros mismos, porque nos estamos matando. Mira tú como ya no dormías, no tenías paz, no tenías tranquilidad, pensando, tu esposa, tus hijos, todo eso te lo ocasionaron los pensamientos, todo. Entonces cuando te haces consciente de que te estás atacando, y luego asumes de que no necesitas atacarte a ti mismo y que no ganas nada con eso, podemos continuar en el siguiente paso para buscarle una sustitución a ese miedo. Entonces, quédense con esto, que esto es valiosísimo para cuando vuelvan a venir pensamientos de la índole que sea. No necesito atacarme a mí mismo y reconozco que no gano nada con estos pensamientos. Viste que ya tú nos compartiste que la cosa se solucionó o se ha estado solucionando y no pasó nada de lo que tú pensaste. Y viste cómo te estabas atacando, cómo te estabas matando. Y así fue. Entonces, que tiene toda una veracidad con lo estoy compartiendo acá. Ahora, vamos a elaborar una lista de consecuencias que crees que tendrás a largo plazo de no resolver esta situación, porque eh, porque las consecuencias a corto plazo no son relevantes, ya que los efectos no son tan notables, pero a largo plazo pueden ser alarmantes y llevan a la acción. Entonces, a elaborar una lista, Gerardo, no de la situación en sí, sino de que si tú continúas pensando de esta manera, imagínate a largo plazo, si tú continúas pensando de esta manera y tú no tienes un método para entrenarte, ¿cuáles serían esas consecuencias a largo plazo que tú vas a vivir? Bueno, pues definitivamente viviría en la desesperanza, cansado emocionalmente, frustrado, enojado conmigo mismo por no poder resolver, no estar a la altura de la situación. Evidentemente, de ¿Y tu salud salud? mal, ¿no? Evidentemente mal la salud, porque evidentemente todas esas emociones que no exteriorizamos, las somatizamos en algún momento, ya sea al corto, al mediano o a largo plazo, ¿no? Como decir por ahí, nos van a cobrar la factura. No pensamos que sí, pero realmente sí, sí pasa. Las emociones mal gestionadas definitivamente no nos traen nada bueno. Entonces, y si no, y de la mano, si no va a haber salud, pues evidentemente no voy a tener la fuerza para poder hacer, atacar el problema y dar una solución, ¿no? Entonces, iría en declive todo, ¿no? Obviamente, hasta, bueno, llegar a un punto donde incluso la situación sería insostenible, ¿no? Incluso hasta perder a mi esposa, perder a mi familia en algún punto, ¿no? Digo, yo te lo comparto, lo llegué a pensar, ¿no? O sea, dije, si mi esposa un Sí. día decide irse, pues hasta yo las puedo entender, ¿no? Cuando en el momento que yo me estaba como castigando, decías, no, pues me merezco esto, esto y esto y esto y esto. Mira cómo te atacabas. Sí, claro, sí, 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 es tan buena la mente que nos puede impulsar, pero nos puede mandar hacia abajo bien fácil y muy, muy de la nada, ¿no? Entonces, es muy importante esos ejercicios para identificar esas situaciones y no seguir permitiendo es que la curva siga bajando, baje, 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 baje. Podemos levantarla, pero sí, sí tenemos que tener esa,
pues esa responsabilidad, ¿no? Como se te notas de asumir lo que pasó, hacerlos conscientes, como dijiste, y ejecutar, actuar, accionar, ¿no? Porque las cosas no se van a resolver tampoco de la nada, ¿no? Hay que actuar, hay que agarrar, dicen por ahí, al toro por los cuernos, ¿no? Y entrarle. Perfecto. Ahora mira, ahora vamos a buscar soluciones. No hay nada bueno o malo, pero pensarlo hace que lo sea. Esto es una frase de William Shakespeare que yo conocí y me encantó porque de verdad, si seguimos tomando tu ejemplo, había una situación, pero fue tu interpretación la que volvió todo un caos y te volvió un caos al extremo de que te quitó el sueño, te quitó la paz y te llevó a pensar las peores conclusiones que podían pasarte en la vida. Entonces, es aquí donde seguimos trabajando con la mente, que la mente tiene un ego, tiene una parte que has formado muy negativa, que es son esas interpretaciones que hacemos y que tenemos que aprender a descubrirlas para que no nos destruyan la vida sin ninguna necesidad. Porque, ¿qué te parece a ti? ¿Tenías necesidad tú de haber pasado por esos momentos tan desagradables después que viviste en una situación que ya estaba mal para que tú la interpretaras de una manera tan negativa? ¿Tenías tu necesidad de eso? No, porque ni siquiera, o sea, no cambió la situación, o sea, el problema seguía ahí, o sea, básicamente, mientras yo siga sufriendo por dentro, el problema ahí seguía, no valía la pena. Sí, qué bueno que lo reconozcas. Entonces, visualízate cómo serías de no tener miedo y escribe 5 razones para ser esa persona. Ponte en ese ejemplo que nos has contado. Imagínate que tú no hubieses sentido nada de lo que sentiste y que tenías confianza en ti mismo, seguridad, optimismo, sabías que lo ibas a resolver porque tú tienes tus capacidades y las reconoces. Entonces, escribe 5 razones para ser esa persona que tú y yo estamos visualizando en este momento. Pues mira, yo identificaría porque al final el miedo ante esta situación que conté o muchas que te puedan pasar, como dice luego, nos paraliza. En este caso, en este caso muy específico, por no haber sido de esos miedos que me estaban consumiendo, pues seguiría, bueno, sería una persona pues optimista, productiva, más decidida, más positiva, que, que sabes, digo, de estos objetivos, yo sé que no está bien que uno se haga esas autoelogiarse, No, pero, claro que sí, pero eso me lo han enseñado y eso está fatal, pero el primero que se tiene que elogiar es uno mismo, porque si nosotros no nos reconocemos nuestras virtudes, cuando nos lo digan los demás, no nos la vamos a creer y esto es lo que pasa, una falta de confianza. ¿Lo puedes ver? sí, claro, claro, no, no, bueno, tienes razón, recapitulo, tienes razón. Yo me considero una persona muy positiva, muy optimista. Cuando pasó esta situación, me quebré, ¿no? A algún punto. Y tengo una muy buena amiga que me dice es que pues, tú siempre es así, ¿no? O sea, no dejes que una situación así te cambie, ¿no? O sea, me dice, yo puedo tener así una, dice, pero yo que te conozco, sé que eres una persona que siempre le ves el lado positivo a las cosas, que ante la adversidad no te caes, ¿no? Yo le dije, bueno, pues a lo mejor en algún punto sí me caí, no tenía que hacerlo, pero sus palabras me ayudaron, ¿no? Porque al final dije, yo no voy a cambiar mi esencia, no me voy a entristecerme, deprimir, a pesar de que la situación es muy adversa. Eh, eh, te prometo que muchas veces lo pensé y dije, pues ya, ¿no? Al final, pero yo ya estoy, pero no, o sea, mi propia naturaleza no me dejó. Dije, no, a ver,
Si yo soy así, pues evidentemente esto me va a sacar, ¿no? O sea, no voy a renunciar a lo que soy, ni a mis principios, ni mis valores, y eso es lo que me ha sacado. Sí, la padecí, la sufrí en un momento, dudé incluso de mí, de mis capacidades, pero mira, aquí estoy otra vez, ¿no? Tan sonriente como algunas veces, digo, hay días no tan días tan buenos, pero definitivamente esa nube que traía en mi cabeza gris, ya la pude disipar. Ya puedo ver las cosas con más claridad otra vez, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, o sea, afronté la situación y dije, hay que actuar, eso me va a sacar adelante y mira, aquí estoy, ¿no? O sea, definitivamente eh, sirvió pensar de manera más positiva porque definitivamente la negatividad no me trajo nada, no me aportó nada más, ¿no? Entonces, fue rectificar, pero sí parte muy importante pues era reconocer el problema. Perfecto, Gerardo. Entonces, eso que nos has dicho es buenísimo, que nada te aportó. Vamos a visualizarnos toda esa situación que viviste, de ese estrés, de esa insomnio, de esa angustia, ese desespero, todo ese caos en una persona. Vamos a visualizar una persona con todo esto que tú viviste y vamos a imaginar que esta persona te tiene secuestrado, pero con tu consentimiento, y que está esperando a que tú le ordenes para dejarte en libertad. ¿Qué tú le dirías? Porque eres tú eres el que le diste el consentimiento para que te secuestre. ¿Qué le vas a decir para que te libere? Eh, pues yo le diría, te reconozco primero, ¿no? Porque ahí estás, no, te reconozco, te veo, te siento, pero no me vas a dominar, no me vas a dominar. Estas son mis emociones, a mí me pertenecen y tampoco voy a ser esclavo de las mismas, ¿no? Entonces, en este momento, te pido me liberes y me dejes continuar con mi vida. Lo que serán puntualmente lo que yo diría. Maravilloso, maravilloso. Ahora me vas a escribir 5 cosas que vas a hacer diferente a partir de hoy, de no tener más miedo cuando vuelvas a tener otra dificultad, otro reto en tu vida. ¿Qué cosas que haré diferente a partir de hoy no tener más miedo? Mira, yo creo que, digo, sin escribirlas, a ver, definitivamente no reacciona, no sería tan impulsivo. Creo que esa impulsividad que va de la mano a veces actuando ante la desesperanza, creo que ya no voy a ser tan impulsivo, por lo menos sería menos impulsivo, eh, más objetivo y definitivamente también más cauteloso. Yo digo, por lo que he escuchado del miedo a veces, es curioso y dos cosas te las comparto rápidamente. Hay quien dice, bueno, es que es parte de, ¿no? Lo necesitamos a veces porque pues si no, no somos precavidos. Tal vez necesitamos nuestra cierta dosis de miedo porque evidentemente pues si no estaríamos como autómatas y sin riesgo y bueno, nos pasaría muchas cosas. Pero otra cosa que también, entonces, por eso desde hace rato, en la dinámica anterior, por Gerardo, eso dije, lo reconozco el miedo, ahí estás, no, pero no me vas a dominar, no me vas a dominar. Y otra cosa que alguna vez, pues también por ahí alguien se lo escuché, es que realmente el miedo no existe, o sea, existe en nuestra cabeza, pero materialmente, ¿dónde lo puedes ver? O sea, no lo puedes tocar, no lo puedes palpar, no lo puedes, entonces, está aquí. Entonces, digamos que ahí por eso mucha gente, pues dice, abraza tus miedos, vénselos, acéptalos, vénselos, y ahí está. Pero por eso cuando uno lo entiende así, es que dice, wow, pues tienes razón, o sea, el miedo no es una amenaza, no es como una persona que, o sea, a lo mejor si una persona me está amenazando con una pistola al momento, bueno, no es que el miedo exista, es la situación, pero realmente no lo podemos, o sea, no es tangible, no es una cosa tangible el miedo. Pues si lo vemos así, digo, sí, no creo que nos podamos liberar todo el miedo, pero yo concluiría a lo mejor con que una pequeña dosis nos ayuda de alguna forma a ser precavidos, a seguir actuando.
pero pues definitivamente actuaría con mayor confianza, con mayor seguridad ante cualquier situación, buena, mala, bueno, las malas incluso las buenas, ¿no? O sea, creo que sería como puntualizar en esos aspectos. ¿Podría esta frase de William Shakespeare asociarse con lo que estás diciendo? A mi parecer, absolutamente. ¿Qué opinas tú? Sí, pues totalmente, o sea, Con lo del digo, miedo que acabas de explicarnos, que es que no existe, está aquí. Son mis sí, interpretaciones. totalmente. Es mi pauta explicativa ante lo que me sucede. Cómo yo me explico las cosas, cómo las interpreto y cómo las vivo. Y por eso es que causo el miedo. Ese monstruo que te secuestra con tu voluntad. Cierto, porque lo estamos permitiendo, ¿no? O sea, la cosa es mantenerlo ahí, ¿no? Mantenerlo a raya, que no se nos vaya encima, o sea, mantenerlo siempre ahí a un ladito, bueno, de frente, o donde uno quiera, a la vista, pero jamás dejar que crezca más allá de nosotros. Exactamente. Ahora vamos a aprender a sustituir el miedo por el amor. Este, piensa 5 beneficios que reconoces si pierdes de esta situación, a qué pierdes por tener miedo. ¿Qué pierdes por tener miedo, Gerardo? Bueno, pues definitivamente puedes perder oportunidades, puedes perder eh, amistades, puedes perder incluso el amor de tu vida, ¿no? Puedes perder a tus hijos, o sea, puedes perder las cosas más valiosas por el hecho de que el miedo te domine y te paraliza y no te deja actuar. Y partimos de la misma base de que si dices, pues el miedo no está aquí, no existe, solo está en mi cabeza, es solo cuestión pues de afrontarlo. Que afrontar el miedo da miedo, claro que sí, pero eso es lo que nos debe sacar adelante, ¿no? No por nada el cuerpo ante una situación así estresante nos llena de adrenalina, ¿no? Para saber, nos pone alertas en todos nuestros sentidos para poder actuar. Y el cuerpo es tan sabio que por eso lo hace. Entonces, definitivamente, pues, por miedo puedes perder así todo, yo creo, ¿no? Porque incluso, o sea, Sí, y hablé incluso del amor, porque hay gente, ¿cuánta gente a lo mejor está enamorada de una persona y nunca se lo dijo por el miedo al rechazo, ¿no? Y después se entera años después que esta persona es igual si le correspondía, ¿no? Pero por ese miedo de decir, ¿qué va a pasar? No sé, es una situación que se me sale de las manos, nunca actué. Bueno, y sí, oportunidades de trabajo también, o sea, creo que aplica casi en todo en sí. la vida. Perdóname que te interrumpa, pero has dado con lo que yo que te quería contar, que esto lo describí yo por una oportunidad de trabajo que se me presentó justamente. Y yo me puse a escribir y me di cuenta que si yo escribía, que por eso que estos son ejercicios que hay que hacer, elaborar ante las situaciones que estamos viviendo. Yo pensé, yo voy a escribir 5 beneficios que estoy perdiendo en esta situación por tener miedo. Y no me salieron 5, me salieron 25. Entonces después seguí reflexionando y observándome y me di cuenta que siempre hay algo que se puede sacar positivo. En cualquier situación, siempre se saca algo positivo, pero hay que sentarse a escribir y a observar. ¿Qué de esa situación, Gerardo, tú pudiste sacar de positivo? ¿Puedes verlo y compartirlo? Ah, totalmente. En cuestión personal, esta situación apremiante pues me trajo más unión en mi familia. Y no digo, y no es que fuera la situación mala, no, pero me unió más a mi esposa primero y a mi familia en sí, porque por algunas cuestiones como que de aquí me tengo que agarrar, ¿no? Entonces, derivó justamente en eso, que ahora empezamos a hacer más cosas juntos, como familia. Digo, y no es que no lo hiciera, pero como que esto derivó en ello. Con mi esposa
inició un proyecto en el cual de pronto como que ella me estaba buscando, es que me está invitando alguien y volteó así que como que me volteaba y me dijo, ah, aquí estás tú, y dije, aquí estás tú también. Y empezamos a trabajar juntos, cosa que nunca habíamos hecho, entonces me unió más a mi esposa, me unió más a mi familia tanto igual con mi familia de mi esposa y mis hijos como con mis papás, entonces eso fue lo que me quedó un momento. Sí. No, ya no, la mañana, Maravilloso. Entonces yo bye, continué, ya adelante, ya, eh, próximo. continué y me planteé escribir 5 soluciones que serían las más amorosas para mí. ¿Te recuerdas que anteriormente te puse a pensar las soluciones más catastróficas que te podía dar la mente? Sí, pues sí, Ahora, ya sabiendo todo esto, cuando se presente una situación y lleguen esas soluciones espantosas, las vamos a anular y con esa afirmación que dice, esto es un ataque contra mí mismo, no gano nada con esto, y vamos a escribir, porque escribir, en el escribir hay un proceso cognitivo donde se guarda o se aprende lo que estamos allí plasmando. Entonces, ¿cuáles serían las soluciones más amorosas de esa situación para mí, para ti, que tú viviste, que puedes también buscarlas y que te puedes quedar con ellas para que te ayude a tener más confianza en ti, a, a tener más autoestima, amor propio, que tus decisiones sí cuentan y que ya con esto, este paso a paso, tú ves que sustituyendo, sustituyendo ese ataque por soluciones que te hacen sentir bien, que te hacen sentir en paz, pues no vas a vivir el agobio que tú viviste sin ninguna necesidad, que se vive sin ninguna necesidad ante cualquier problema. Entonces, eh, buscamos cinco soluciones amorosas, las tenemos allí escritas, las leemos y las releemos y eso nos va a dar paz y nos va a dar confianza en nosotros mismos y vamos a tener fe de que esas soluciones son las que se van a dar. No vamos a tenerle fe a lo negativo, vamos a tenerle fe a lo positivo. Seamos por lo menos amorosos, por eso es que escribo la palabra amoroso, porque si no somos amorosos a nosotros mismos, ¿qué necesidad tenemos de atacarnos y hacernos daño? Eso es autoflagelarse, eso es hacerse sí, daño a sí mismo. ¿Por qué nos queremos hacer daño siempre con esos pensamientos de ataque cuando podemos ser optimistas? No hay necesidad, pero para eso hay que hacer este tipo de trabajo para que cuando se nos vuelva a presentar una oportunidad, nos sentamos a escribir beneficios de reconocer porque que pierdo, beneficios de ganar, de, si tengo confianza en mí mismo, si busco soluciones más amorosas. Y aquí hay un trabajo mental, hay un proceso que te va a ayudar a vivir esa situación, por lo menos con optimismo y esperanza, que vivirla desgraciadamente. Hay una gran diferencia. Ya tuviste que no podías dormir y todo el caos, ¿verdad? Y así lo sí, perfecto. vivimos todos. Y todo es cuestión de una voluntad, de la voluntad que te pregunté del 1 al 10, hasta dónde tenías la voluntad de trabajar para cambiar ese miedo por simplemente pensamientos de amor para ti mismo. Son para ti. Ok. Entonces vamos a soltar y liberar ese miedo. Escribe o piensa y me dices 5 razones por las cuales podrías perdonar y no mantenerte atado al resentimiento con las personas involucradas en esa situación que estamos trabajando, Gerardo. Ok. Danos 5 razones para perdonar y no mantenerte atado. Pues porque realmente esa situación, ese miedo, esa mala emoción, o mala gestión de esa emoción, me hace daño, le hace daño al que la vive y al que no la habla y al que no la saca, ¿no? Entonces,
habla mucho, digo, por ejemplo, yo siempre me quedo con esa parte del catolicismo, cristianismo, ¿no? La parte del perdón, que es una cosa que yo le reconozco mucho y que es muy poderoso, ¿no? Entonces, yo ante esta situación que me pasó, sentí mucho odio, mucha frustración, mucha ira, pero al final dije, perdono esta persona que se iban involucradas en esto, porque al final no me representa esta situación. Yo me separo de esa emoción que me generó, ya no la hago mía, y evidentemente, pues porque el perdón te trae calma, te trae tranquilidad, te da estabilidad. Entonces, definitivamente eso, en contraposición a todas las emociones negativas, pues siempre es mejor, o sea, te va a dar esa lucidez para poder resolver el problema, para enfrentar el problema, buscar soluciones, porque ante la adversidad, pues, y ante esos autoataques que nos hacemos, se paraliza uno, no hace nada, no resuelve el problema, y al contrario, se puede ir agravando más, no el problema en sí, pero sí nosotros, ¿no? En nuestra salud física y mental, y definitivamente no se lleva nada, ¿no? En sentimientos como el odio, que es un sentimiento muy personal, porque generalmente la persona, la situación que odiamos, luego ni se enteran ni saben que los odiamos y que nos hace tanto daño, es muy liberador el perdón, es muy liberador. Pero sí hay que hacer como dices, la introspección, el ejercicio, no nomás es decir, te perdono y ya, como a veces decimos, de dientes para afuera, ¿no? Así, no, hay que de veras sentirlo, ¿no? Eh, y de verdad es tan liberador, o sea, porque tal vez el problema en sí no se resuelva, pero la cuestión emocional, tú ya te la sacas, ¿no? Ya te quitas como esa, que yo le decía hace rato, como esa nube que no te deja actuar, que no te deja ver, y ahora sí ya tienes más claridad, un panorama más claro, ya te vuelves más objetivo, más lúcido, y entonces ya empiezas a dar soluciones a ese problema, ¿no? Entonces, claro que hay muchas razones por las cuales perdonar y no quedas atado a esas definitivamente. Ahí sí te puedo dar todo es muy benéfico. Gerardo, Sí, te escucho. sí, Deli, Dime, sí, te escuchamos. sí, estoy quedando sin batería, por eso que estoy sin cámara ya. Ok, mira, yo pienso que realmente si utilizamos el miedo como un síntoma primario, como una fiebre, que nos puede decir que hay 10.000 o 20.000 cosas que están detrás de ella, y buscarle un uso adecuado y correcto y moverlo de una manera positiva, como dice Gerardo, no eliminarlo totalmente porque no lo podemos eliminar porque ese es un síntoma realmente de alerta, como la fiebre. Entonces, el problema también que en un sentido terapéutico, si no tenemos miedo, no podemos generar adrenalina. Entonces, que es otro punto también que está a favor de nosotros, porque si generamos adrenalina correctamente en una sintomatología primaria de miedo, podemos entonces reaccionar de una manera positiva o negativa dependiendo de la experiencia que tengamos de algo que realmente o nos ha pasado o nos pasa por primera vez. Entonces, y voy con lo que dice Gerardo, o sea, y te felicito, Gerardo, te felicito por lo que acabas de explicar en antes. Y como dice Deli, si todas esas acciones que son negativas en un momento dado, las transformamos en positivas o le agregamos un poquito de ingrediente de amor, de afecto, de cariño, es algo increíble, ¿sabes? No se van, pero ellas mismas se mantienen aisladas, se mantienen ahí sabiendo realmente cuál es el procedimiento primario de ellas, ¿sabes? Alertar por algo, alertar hacia algo. Y se mantienen en ese punto, pero es como yo le digo a Deli, no es lo mismo que yo tengo una experiencia cuando yo tengo 20 años sin experiencia, que cuando yo tengo 50 con experiencia, porque no, yo no voy a reaccionar igual. Entonces, la experiencia a la reacción del miedo con la experiencia realmente de la edad, es importante no importarse qué reacción al miedo sea, porque ya tú lo vas entonces aislando y lo vas amando. O sea, si tú agarras el miedo y lo abrazas, tú verás la forma en que realmente, tú verás la forma en que realmente él se comporta de una forma más accesible.
¿sabes? Aunque él se va a quedar con las manos, se va a quedar extraño como todo lo que solamente trabaja de una manera abrupta, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué te me está abrazando? O sea, es como lo mismo, una reacción de una persona que tú le ves que te molesta y tú le das un abrazo, ¿cómo cambia la condición? ¿Cómo cambia? ¿Cómo comienza a desprenderse de las cosas? Entonces, eh, eh, yo vuelvo y te repito, Gerardo y Deli, excelente, excelente el tema, me ha fascinado. Lamentablemente estoy quedando sin batería, ya estoy quedando con el dispositivo casi muerto, pero sí me ha gustado el punto de Gerardo. Sé que mi otro compañero está en el vehículo y está, como decimos aquí en Panamá, está martillando, no está martillando, pero yo sé que él está escuchando. Y en cualquier momento, como yo te digo, Deli, esta es una cuestión en la cual van a ir poco a poco, ¿no? Van a ir poco a poco agregándose a las situaciones realmente porque tú no eres una terapista, nosotros no somos unos psiquiatras ni psicólogos, simplemente que somos personas que nos reunimos en este foro, en este grupo, para ayudarnos en un bien común con los conocimientos que cada uno tenemos y los compartimos y los impartimos, ¿sabes? Que es la parte de esto que engrandece realmente estas cosas. Y yo vuelvo y te felicito nuevamente por eso, Deli, a Gerardo. Me ha fascinado tu punto de vista, Gerardo, tu experiencia también, como yo te digo, todas son experiencias de sabiduría, no hay malas experiencias, como yo siempre le digo a Deli. Pero hay malas cuando el miedo realmente te controla, cuando ya el miedo se torna en una forma realmente de experiencia y él sabe que ya le es una experiencia sintomatológica de alerta y le das afecto y le das amor y le das cariño, como todas las cosas que tú le das, él cambia totalmente el entorno de la visión que él tiene, estando en el mismo aspecto de miedo. Él mismo se transforma. Así que no sé, Deli, si tenías algo más que decir, Gerardo, porque ya en cualquier momento Sí, todavía se me va falta, todavía falta. sí, sí, se me va la batería. Vale, muchísimas gracias por tu aporte. Seguimos. El regalo que me ofrezco. Vamos a pensar en 5 valiosos aprendizajes con lo que te queda de dicha situación y que deseas conservar toda la vida. Esto lo vamos a hacer para cualquier situación que vayamos a presentar de ahora en adelante. Yo me di cuenta que observé lo que me enseñó esa situación de miedo, lo que aprendí y con eso lo conservo para toda mi vida, para los próximos retos que se me vayan a enfrentar. ¿Y qué hacer si vuelve el miedo? Pues el miedo es solamente ausencia de amor. Cuando no tenemos amor, está el miedo. Esas son las dos únicas emociones que existen. Lo que pasa es que el miedo se ramifica y el amor también se ramifica, pero son las dos únicas emociones. Al no ver amor, hay miedo. Al haber miedo, pues no puede haber amor. Y la ley de programación mental, pues la mente se entrena como cualquier otro músculo del cuerpo y es como una máquina que se puede programar a nuestro favor, a nuestro servicio. Todo es escoger un método que más te guste para entrenarte en pensamientos que te ayuden a alcanzar tus metas de vida. Ejemplo, derribar creencias limitantes que te impidan ser quien quieres ser. Haz una lista de 10 creencias limitantes y otra de 10 creencias positivas acerca de ti. En tu lista negativa, reconoce que no las necesitas para nada y que no te aportan nada que necesites. Y en tu lista positiva, visualízate, siente amor por ti al máximo y vive la emoción aprobando y aceptando que es verdad. Esto me lo hice a mí misma y me ha funcionado espectacularmente. No tengo por qué seguir abrigando pensamientos limitantes y negativos de mí misma, porque si nosotros mismos no nos queremos, nadie nos va a querer y nadie nos va a aceptar. El amor y la aceptación comienza por nosotros mismos y luego se manifiesta a los demás para que puedan amarnos y aceptarnos a nosotros también. Este es mi otro invitado especial que traje para hoy, fue un coach deportivo muy importante, Vince Lombardi, uno de los más grandes entrenadores de la historia de la Liga de Fútbol Americano y una figura legendaria.
de la NFL. Este señor con grandes logros, grandes triunfos, un premio que tiene su nombre en Nueva York y también está en- considerado como uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos y su nombre es sinónimo de éxito y liderazgo. Entonces traje aquí dos frases que me fascinan de él, que las quiero compartir y regalárselas, que es, se derrota una mentalidad perdedora con confianza. El hombre que está entrenado al límite de su capacidad ganará confianza y la confianza es contagiosa, así como la falta de confianza. Esto me encantó porque esto me ayudó a mí a buscar personas con las cuales relacionarme que me aportaran y me sumaran, no que me convalidaran con creencias negativas y me hicieran sentir peor de lo que yo estaba. Y la otra que me encanta, me fascina, es que lograríamos más cosas si no pensáramos que son imposibles. ¿Qué hacer si vuelve el miedo? Ley de sustitución, reconocer cuál es el pensamiento que me está generando miedo y sustituirlo por otro pensamiento que me dé tranquilidad. Escribe el pensamiento de miedo y completa con la siguiente frase. Este no es el pensamiento que deseo. El pensamiento que deseo es... Y escribes lo que tú deseas. Ley de visualización, que son leyes universales, que no porque no se crean no existen y no sean reales. Una vez que las conocemos y las ponemos en práctica, vemos y reconocemos su veracidad porque sé que son reales y las he vivido, las estoy compartiendo. La ley de visualización. Visualizar la situación que te hace sentir feliz. Siente esa emoción como que ya es real. Entrega la situación al poder del universo. A eso que tú le tienes confianza y fe, sea tu Dios. Confía que es un hecho y repite el ejercicio constantemente. Esto es preferible, esto es algo razonable, esto es preferible hacerlo que estar envenenando tu cuerpo con toxinas que genera tu hormonas de la oxitocina, el estrés, el cortisol que dan cáncer por pensamientos negativos. Esto es una lógica que haces pensando en negativo cuando puedes pensar, visualizar y sentir. Visualiza el concepto de ti mismo con afirmaciones valiosas que practiques y crea el hábito diario de para afianzarlo en tu subconsciente. Eres lo que crees. Si nosotros creemos que podemos, podemos. Si nosotros creemos que no podemos, no podemos. Tan sencillo como eso. Y la ley de la repetición, porque aprendemos por repetición, aprendemos a caminar por repetición, aprendemos a leer y escribir por repetición, aprendemos a manejar bicicleta por repetición. Todo lo que aprendemos en nuestra vida es por repetición. Así que vamos a repetir. Repetir es una manera efectiva de aprender, ayuda a fortalecer los procesos neuronales del cerebro y enseña a practicar, dominar, retener y reforzar el conocimiento. Vamos a reforzar solo lo positivo y lo optimista. Zig Ziglar, que es otro personaje que tenía aquí que no lo recordaba, tomé esta frase, este es un grandísimo personaje que te invito a que conozcas, Gerardo, a que lo busques y te enteres de lo maravilloso que ha aportado para la humanidad en cuanto a pensamientos positivos y entrenar la mente. Yo tomé esta frase que la traje para ustedes hoy. No es lo que te pasa lo que determina lo lejos que llegarás en la vida. Es la forma de manejar lo que te pasa. Y gracias a esta frase yo pude aprender que en la situación que yo estaba viviendo y que estaba viviendo con mi hijo, no iba a determinar mi vida, no me iba a destruir, que yo con mis interpretaciones mentales, yo lo iba a manejar de una manera que yo pudiera salir adelante para recuperar a mi hijo. Y porque sé que funciona, estructuré todo esto para ustedes. ¿Y cómo me puedo mantener en el amor? Me mantengo en el amor creándome una meta para vencer todos mis miedos. Ten claridad de lo que quieres, cuál es tu prioridad. Al tener metas, al tener claridad y al tener prioridades, vamos a estar allí enfocados en lo que amamos. Esto es importantísimo. Márcate un tiempo para lograrlo. Todo requiere tiempo y práctica. Reconoce los beneficios y ganancias que obtendrás al superar tus miedos. Transforma tu autoconcepto y cree en ti
crea hábitos, ten constancia, aplica las leyes de sustitución, visualización y programación mental y verás milagros en tu vida, pues yo los he visto y sé que este trabajo es totalmente real para transformar la vida. Espero que todo esto te haya sido útil y lo puedas utilizar. Cuéntame, Gerardo, qué te ha parecido. Me ha parecido bastante, déjate lo interesante, sino lo clarificante que ha sido, ¿no? Porque ya por lo que te he compartido, o sea, algunos conceptos que lo que me acabas de decir ya los conocía, incluso por ejemplo el curso de milagros lo he leído muy poquito, o sea, lo conozco, ¡Qué digo, bueno! es muy interesante, pero bueno, hay cursos, incluso de un curso de milagros, no es muy extenso la sabiduría que por ahí se puede aprender. Sí, Eh, y esa es mi pues filosofía de vida, ese libro. no, no, pues totalmente se ve reflejado en eso que me acabas de decir, ¿no? El aprendizaje a través del amor. Bueno, todo esto fue muy, muy gratificante, ¿no? Creo que me llevó, como siempre lo digo, mucha tarea, muchas cuestiones para reflexionar, para escribir. Eh, Obviamente estamos a veces mal, no sé si programados a la palabra, que ante una situación siempre ven los escenarios más catastróficos. ¿Y por qué no cambiar esa visión y decir, no, a ver, El ego, mejor ese es el verlos? ego, Creo que sí es eso, sí, o sea, y el mejor tener ego. la mejor visión de las cosas, por más difíciles que parezcan, ¿no? Por más complicada que sea la situación. Dicen por ahí, todo tiene solución menos la muerte. Entonces, a través del amor, con una visión positiva, y ya aterrizándolo pues en el tema que nos ocupa aquí, pues vamos a tener menos problemas en las situaciones que se nos presenten a través de nuestros niños, por el entorno y todo lo que nos podemos imaginar que les pueda pasar. Y más bien tener esa visión positiva para que justamente esos cambios, esa visión que tenemos, pues se vaya dando en el mediano, corto, largo plazo, y porque así sucede, digo, se ha comprobado. Al final, si uno empieza a trabajar bien con su mente, pues evidentemente las cosas se van a dar. Pareciera algo mágico, pero realmente así sucede. Así sucede. Entonces, siempre nos va a dar mejores resultados, definitivamente. Yo no conozco a alguien que haya tenido pensamientos pesimistas, malos y que haya salido avante de una situación. Al contrario, es muy fácil. Lo más fácil es no hacer nada, dejar que las cosas se mantengan igual y vivir en la desesperanza, en la zozobra, en el miedo, en el terror. No, y es a lo mejor, como dices, una razón de cierta forma natural. Pero con esto que me llevo, pues realmente ya por lo menos cuando se me presente una situación así, ya voy a poderme detener a pensar de dónde viene ese miedo, qué significa y cómo, y sobre todo cómo lo puedo afrontar, ¿no? Y creo que va a ser muy valioso para, digo, el tema que nos ocupe como para cualquier situación que se nos presente en el día a día, ¿no? O sea, al final, el miedo es parte de, pero tampoco, nunca debemos dejar que nos rebase a tal grado que nos impida actuar. Sí. ¿Con qué te quedas, Gerardo, para, para despedirnos? ¿Con qué te quedas de todo esto? ¿O con qué te quedas? Y una palabra para describir, un beneficio de todo lo que te he mostrado hoy aquí. Ok, mira, ¿con qué me quedo? Pues definitivamente las situaciones más complicadas que se nos puedan presentar, eh, es cuestión de buscarles el lado objetivo, el lado eh, claro, sí aceptar los problemas, porque tampoco es decir, no, no todo, o sea, ante el amor no va a pasar nada, no, claro que sí, pero reconocerlas en la problemática y en específico el miedo que estamos hablando, ver como dije, de dónde viene y actuar en consecuencia, ¿no? O sea, eso me quedo que sí se puede, que puede haber esas soluciones y que nada, es cuestión de echarlo a andar, pero atreverse a hacerlo, afrontarlo, o sea, cada quien sabe lo que trae en su interior o las situaciones por las que está pasando, pero es invitarnos, llevarnos allá, empujarnos
hacerlo, ¿no? Porque por ahí creo que me viene otra frase que dice, pasando el miedo está como el éxito, como la satisfacción, como la alegría. Y cuando volteamos para atrás, pues decimos, ah, ¿eso era mi miedo? O sea, mi miedo que yo pensé que era así, realmente era así, o era así. Pero pues, evidentemente eso no lo sabemos hasta que no lo enfrentamos, ¿no? Entonces, ¿con qué palabra? Pues a lo mejor como en relación a lo que acabo de decir, pues si no una palabra, pero es atreverse a reconocer y atreverse a afrontar nuestros miedos. Creo que me quedaría más o menos con esa frase. ¿Cuál, perdona? Atreverse y bueno, reconocer y atreverse a afrontar nuestros miedos. Perdón. Sí, ¿aplicarás el curso? Sí, claro, 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 totalmente. Tengo todas mis notas, estoy haciendo, yo puedo ver la repetición un rato, pero tomé las notas que consideré más importantes aquí. Claro que voy a aplicar. Perfecto. ¿Cómo? Claro que voy a aplicar todo esto en mi día y el día a día. Vale, y con quien puedas compartirlo, también lo puedes compartir. Y los invitados que he traído, que también sean compartidos para que vean su gran legado para nosotros, que pensamos que nuestros problemas son únicos y nos ahogamos en ellos, y resulta que hay muchísimas maneras de solucionarlos, pero muchas. Solamente hay que abrirse y, y las soluciones llegan. Pedir ayuda, pedirle al universo ayuda y las soluciones llegan. Yo no conocía a ninguno de estos personajes, yo no conocía el curso de milagros y una vez que pedí ayuda a Dios, todo me fue llegando. Personas que me dieron sus testimonios, como estos personajes, psicoterapeutas del curso de milagros. Me formé también como psicoterapeuta del curso de milagros y llevo 3 años de sanación en psicoterapia del curso de milagros, realizando ejercicios de perdón y entrenando mi mente para vencer el ego, que es miedo, porque el miedo es ego, y dejando que sea la voz del amor la única que me interprete las situaciones. Y de verdad que eh, los beneficios y los resultados, las soluciones se dan milagrosamente. En mi vida he recibido muchos milagros y por eso es que comparto este tipo de talleres en base a mi experiencia, porque sé que el amor es real, el amor hace milagros y cuando nos abrimos a la mente a ver todo este tipo de cosas, cómo me estoy atacando a mí mismo, cómo me estoy bloqueando, el daño que me hago, el daño que le hago a mis seres queridos, es solamente porque el miedo te tiene allí secuestrado y que es tan fácil verlo y que con una técnica mental de responsabilizarte, hacerte consciente y comenzar a accionar, puedes cambiar tu situación, pues es mucho los beneficios que le puede aportar a más personas. Totalmente de Yo acuerdo. te agradezco mucho tu participación, te agradezco mucho tu entrega, tu tiempo, que te haya beneficiado, que te haya ayudado, que te haya aclarado y aportado para otras situaciones. Te agradezco muchísimo, muchísimo tu confianza, Gerardo. Muchísimas gracias por estar aquí de corazón. Gracias a ti, de verdad, también por compartir todo lo que nos compartes, tu experiencia, tu expertise, eh, nos hace sentir otra cosa más que puro apoyo entre nosotros. Coincidimos en estos foros. Muchísimas Gracias. gracias a ti. Nos seguimos viendo para Claro que mañana, sí, ¿vale? Un fuerte claro que abrazo, sí. bendiciones y milagros para tu vida y para tu familia. Igualmente, que descanses. Buenas noches. Igualmente, y para todas las personas que puedan ver este video también, bendiciones para su vida y milagros. Fuerte abrazo. Dios.